Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, 2 de diciembre del 2020, siendo ya, habiendo pasado por la dinámica participativa motivadora. Si alguien desea participar, vamos a tratar de avanzar esta primera parte para poder nosotros darles un espacio a alguien más que quisiera participar, ¿sí? Porque en serio, esta parte es una parte bastante importante en la auditoría financiera, como vamos a ver en lo que hemos estado trabajando en la parte de la NIA 500, todo lo que es el rubro de 500, 501, 510, 520, 530, 550, 570. Vamos a hacer un resumen o un repaso, perdón, de la clase anterior. Obviamente hemos tenido la clase anterior las NIAs de 500 a 599. Obviamente no lo hemos visto todo porque es bastante información. Primero vimos este PPT, que era una especie de PPT general, donde te nombraban a las NIAs en forma global, en forma general. La NIA 500, que era la evidencia de auditoría, que es la principal o la primera. Siempre acordándonos que estas NIAs entran en vigor el 15 de diciembre del 2009. Es una pregunta del examen, cuidado. El propósito de esta NIA era diseñar y realizar los procedimientos de auditoría para obtener la suficiente y apropiada evidencia. Lo hemos visto, lo hemos investigado. Tiene que tener ciertos requerimientos esta información. La NIA 501, que hablábamos con Ida hace un momento. Algunas partidas seleccionadas, las preferidas son inventarios, litigios y informaciones por segmentos. La NIA 505, que tienes que confirmar la información por externa y se van de acorde con la NIA 330 y la 500. ¿No? Justamente se hace esta confirmación para verificar si los estados financieros están mostrando los verdaderos saldos. Hablando de saldos, tenemos la línea 510 que habla de los trabajos iniciales para confirmar los saldos iniciales que están en el inventario inicial, ¿no es cierto? La línea 520, estos son procedimientos analíticos, como bien lo han explicado sus compañeros. La NIA 530 es una de las principales también porque por muestreo en la auditoría comienzan a muestrear las pruebas, ¿no? Y esto es el trabajo principal, el trabajo neutral. Por eso digo, las NIAs 500 es donde está el trabajo principal del auditor. Todas las demás NIAs son importantes también, pero la que ejecuta la labor es las NIAs 500 a 599. Hay que hacer un plan de muestreo para que sea un proceso sistemático que permita diseñar estos hechos antes de actuar. Este plan consiste en 3 partes: objetivos, procedimientos y tipos de muestreo. El objetivo es que los muestreos deben estar claros, explícitos, antes de seguir avanzando en los muestreos, ¿no? Hay un ejemplo que pusimos ahí y nada. De ahí tenemos la NIA 540, o tuvimos la NIA 540, auditoría de estimaciones contables. El auditor deberá obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría respecto a las estimaciones contables. Hay partidas que se hacen en base a estimaciones contables, ¿no? La NIA 550, partes relacionadas, donde presentan las responsabilidades del auditor frente a las relaciones y transacciones entre partes relacionadas en una auditoría de estados financieros. El objetivo debe comprender las relaciones y transacciones entre partes relacionadas para reconocer los factores de riesgo de fraude producto de las relaciones y transacciones de las partes relacionadas. También tuvimos la NIA 560, hechos posteriores, donde se presentan las responsabilidades que tiene el auditor con los hechos sucedidos después de realizar la auditoría de estados financieros. Y por último tuvimos la NIA 570, negocio en marcha, donde verificas el auditor que realmente ese negocio está en marcha. Perdón, tuvimos la NIA 580 también. Este supuesto de negocio en marcha considera que la entidad continúa en negocios, ¿correcto? Y por último, la 580, representaciones de la administración, se refiere a la responsabilidad que tiene el auditor para obtener declaraciones escritas de la administración o encargados de gobierno, del gobierno corporativo, en realidad de la alta gerencia.
Las afirmaciones que la gerencia hace al auditor con respecto a los asuntos relacionados con los estados financieros. Estas representaciones de la gerencia deben ser por escritas y el auditor usualmente incluye un documento en los papeles de trabajo. Bueno, vimos esto y vimos también unas diapositivas ya más específicas, donde te hablaba ya más adentro, ¿no? Más interior de la NIA 500, por ejemplo, hay conceptos como evidencia de auditoría, que significa pruebas de control, procedimientos sustantivos. Estos conceptos van a venir en el examen, ¿ya? Bueno, estos requerimientos que tiene que contener una evidencia de auditoría lo vimos a nivel global en la primera, pero acá te los explican, ¿no? Por ejemplo, cuando te hablas de los requerimientos de existencia, es un activo o pasivo que existe realmente en una fecha dada, ¿no? Aquí están los conceptos. Después vimos dentro de la NIA 500 también que significaba algunas técnicas de obtener la evidencia, hasta la observación, la investigación, la confirmación, el cómputo, los procedimientos analíticos. ¿Qué significa cada uno de ellos? Puede venir en el examen, ¿sí? Y después la NIA 501, que hablábamos del conteo físico del inventario, confirmación de cuentas por cobrar, investigación respecto del litigio. Bueno, eso lo vimos a grandes rasgos, pero explicamos la principal: asistencia al conteo físico del inventario. Esta NIA te dice de que si tú en algún momento dado como auditor no puedes estar presente en el conteo físico, tienes que buscar una alternativa y una fecha alternativa, pero tienes que hacerlo. No porque es una prueba de las más, como indicaba Ida hace un momento en una exposición que hablaba del cemento, ¿no? Y de algunos productos que son susceptibles a cometer fraude, ¿no? Porque lo dejas o no lo dejas, o lo transportas o lo dejas de transportar, ¿no? ¿Ya? Entonces la presencia del auditor en el conteo físico del inventario justamente determina si es que hay problemas y se está haciendo todo eso en un ambiente de control, de evaluación de inventarios, de costeo, de toma de inventarios, de incluso mermas y todo eso. Por eso es que es tan importante esta prueba, ¿no? Ok, bueno, información por segmentos, también lo vimos en la clase anterior, pero la más importante es conteo, ¿no? La 510 hablaba sobre los trabajos iniciables, sobre el balance de apertura, básicamente, ¿no? Ahí tienes que confirmar y verificar que todos los saldos iniciales que están dentro del balance realmente existan y sean ciertos, ¿no? Hay que hacer algunos cruces, ¿no? Como dice ahí, revisar los papeles de trabajo, las cuentas, ¿no? El contenido de cada una de las cuentas, analizar estas cuentas. Y mediante qué, bueno, por ejemplo, los saldos iniciales no tienes formas tú de verificar, por ejemplo, en el dictamen, ¿no? Por ejemplo, dice, saldos iniciales, no hubo evidencia suficiente y adecuada, opinión con salvedades o abstención. Después B, si contiene un error significativo, opinión con salvedades o negativa. O sea, tú mirando el dictamen y las conclusiones de la auditoría del anterior auditor, tú puedes sacar tus conclusiones también. Claro, estas diapositivas son más profundas porque nos metimos un poco más a las NIAs ya a investigar, ¿no? Más profundamente. La NIA 520, procedimientos analíticos, pero te dice, el auditor deberá aplicar procedimientos analíticos en las etapas de planeación y de la revisión global de la auditoría. Los procedimientos analíticos pueden ser aplicados en otras etapas también, como en esta, ¿no es cierto? Y más que en la evidencia de auditoría tiene que ser porque tienes que tú aplicar todos estos procedimientos analíticos para la buena obtención de la evidencia. El muestreo, la NIA 530, muestreo de auditoría, es una clave principal, de una de las claves, por eso digo, las NIAs 500 a 599 es el tema central, si se quiere llamar así, de toda la posición de auditoría. Son importantes las otras, pero la NIA 500 a la 599 sí, porque es donde tú ejecutas el trabajo, donde recoges la información, donde recoges la evidencia, cruzas, muestreas, como estás acá, y confirmas los saldos también, ¿no? La NIA 540, auditoría de estimaciones contables. El auditor deberá obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría respecto de las estimaciones contables. Estimación contable, ¿qué significa? Quiere decir una aproximación al monto de una partida en ausencia de un medio preciso de medición. Ejemplos, para reducir inventarios y cuentas por cobrar a su valor estimado de realización. Retroceder, ¿no?
y ahí tiene que realizar estimaciones. Listo, el auditor debería adoptar uno o más combinaciones de los siguientes enfoques en la auditoría de una estimación contable. Por ejemplo, revisar y comprobar el proceso usado por la administración para desarrollar la estimación. Otra, usar una estimación independiente para comparar con la preparada por la administración. Revisar hechos posteriores que confirmen la estimación hecha, dice. En esta PPT también tuvimos más, ¿no? Más que el primero. Tuvimos a la NIA 545, que es una NIA que dice auditoría de las mediciones a valores corrientes y su exposición. Elementos de juicio válidos y suficientes para respaldar las mediciones y exposiciones a valor corriente de ciertos activos, pasivos y de las variaciones de valor corriente. El auditor deberá evaluar cómo la entidad determina y expone los valores corrientes, dice, ¿no? Y evaluar los riesgos inherentes del control que puedan afectar estas mediciones. Tiene que diseñar procesos adecuados, evaluar si las mediciones y exposiciones de valores corrientes están de acuerdo con las normas contables, evaluar la uniformidad de la aplicación de los criterios y evaluar los hechos posteriores referidos a la confirmación o no de los valores corrientes. Y ahí nos pasamos a la NIA 550, que sí le hemos visto, partes relacionadas. Si una parte tiene la capacidad de controlar a la otra parte o de ejercer influencia significativa sobre la otra parte al tomar decisiones financieras de operación y de operación. Transacciones entre las partes relacionadas, hay que evaluarlas, hay que analizarlas. La existencia y revelación de estas partes relacionadas, ¿no? Y finalmente, finalmente nos quedaba la NIA 560, la NIA 570 y la NIA 580. ¿No? Pero aquí entramos a hablar un poquito más en profundidad de cada una de ellas. Por ejemplo, en la NIA 560 se llama hechos posteriores. Y ya empezando a profundizar, teníamos 3 momentos, dice, ¿no? A ver, 3 momentos de los hechos posteriores. Los hechos que ocurren antes de la fecha del dictamen del auditor, los hechos descubiertos después de la fecha del informe, pero antes de la emisión de los estados, ¿no? Y los hechos descubiertos después del informe que hayan sido emitidos, ¿no? Los hechos que ocurren hasta la fecha del informe, dice, ¿no? Entonces, aquí está, no existe diferencia con lo emitido. No tiene obligación de aplicar procedimientos o efectuar investigaciones después de la fecha del informe, si se da la cuenta de un hecho que pueda afectar en forma importante los estados contables. Debería considerarse si necesitan corrección, discutir el asunto con los administradores o tomar acciones apropiadas. Pueden presentarse 2 situaciones en este primer hecho, ¿ok? El cliente corrige los estados financieros, el cliente no corrige los estados financieros. En la primera propuesta, si el cliente corrige los estados financieros, se hace un procedimiento y nuevo dictamen, ¿correcto? Pero si el cliente no corrige los estados financieros, el auditor no entregó el informe al cliente, el procedimiento y nuevo informe con opinión calificada o adversa se llama. O el auditor entregó el informe al cliente, deberá informar a la alta dirección solicitando que no se emita ni se entregue, ¿correcto? Eso es en el caso 2, acá están los 3 casos, ¿no? Hechos que ocurren hasta la fecha del dictamen, no pasa nada, pero por eso vamos, ahí está, no existe diferencias, ¿no? Es el hecho 1, pero el hecho 2 sí hay diferencias. El hecho 3 te trae más diferencias, hechos descubiertos después que los estados financieros han sido emitidos. Si compruebas la existencia de hechos que ya existían a la fecha de su informe y que de haberlos conocido podrían haber dado lugar a una modificación del informe, debería discutirlo con la administración. Pueden suceder cosas como la administración comparte la propuesta y el procedimiento nuevo informe, incluyendo un párrafo de énfasis y referencia a una nota. Revisa los pasos seguidos por la administración para que los terceros puedan conocer la existencia del nuevo informe. Pero también puede suceder que la administración no comparte la propuesta. El auditor deberá comunicar la situación a las máximas autoridades, ¿no? Si se comprueba que la existencia de hechos que ya existían a la fecha de ese informe y que de haberlos conocido podría haber dado lugar a una modificación del informe, debería discutirlo con la administración. Hemos dicho desde un inicio
para el tema de auditoría, que todo hecho contable tiene un origen, ¿no es cierto? El origen es en la parte administrativa. ¿Por qué? Porque la parte administrativa es la que administra y ejecuta los recursos financieros, logísticos y humanos, ¿correcto? Entonces, si la administración es la que ejecuta todos estos recursos que tienen impacto en los estados financieros, por ende, es que todo lo que ocurra en la parte contable, en el nivel de registro y de estados financieros, es consecuencia de actos administrativos, porque estos actos administrativos tienen que ver con recursos financieros, recursos logísticos y recursos humanos, ¿correcto? Hasta patrimoniales. Entonces es por eso que es tan importante la participación de la administración, y cuando una administración no está de acuerdo con algo y encima te da la espalda a ti como auditor, es que algo anda mal, ¿ya? Eso es un síntoma. Y por último, no por último, perdón, tenemos negocio en marcha, ¿no? Teníamos negocio en marcha, donde bajo el supuesto se considera que una entidad continúa en negocio por el futuro predecible sin la intención de necesidad de liquidación. Eso es lo que se presume, ¿no es cierto? Si el negocio en marcha es justificado, hay una opinión sin salvedad. Si el supuesto es apropiado, pero existe una incertidumbre de importancia relativa, ya vimos que era importancia relativa anteriormente, es adecuadamente revelado, se describen los sucesos y se expone la incertidumbre, ok. Opinión sin salvedad más un párrafo de énfasis, ¿no es cierto? Y el tercer escenario es, en casos extremos, situaciones que impliquen múltiples incertidumbres, el auditor puede considerar apropiado expresar una abstención de opinión, ¿correcto? Pero tenemos otra situación, ¿no? Porque hay una falta de revelación adecuada. Tenemos una opinión con salvedad o adversa, supuesto inapropiado del negocio en marcha. Una opinión adversa, falta de disposición de la administración para hacer o extender su evaluación. Considerar la necesidad de modificar el dictamen por limitaciones en el alcance. Retraso importante en la firma o aprobación de los estados financieros. Considerar la necesidad de realizar procedimientos adicionales. Claro, como les digo, todo va centrado en la administración, por eso es que es tan importante que la administración te ayude a poder continuar con la auditoría. Si la administración no hay predisposición, es que algo anda mal. La última NIA que hemos decidido evaluar o estudiar es la NIA 580, ¿no es cierto?, de la clase anterior, y va a venir en el examen también, que se llama manifestación de la administración. El auditor debe obtener evidencias de que la administración reconoce su responsabilidad por la representación razonable de los estados financieros. Representaciones como evidencia, ¿no? Claro, hemos dicho ya que todas las operaciones financieras, operaciones administrativas que tienen que ver con el manejo de recursos humanos, logísticos y financieros, tienen un impacto en la contabilidad, ¿no es cierto? Listo, eso fue la clase anterior, ahora vamos a ver la clase de hoy. El sílabus nos indica que tenemos que la semana 8, como lo vemos aquí, estamos acá en la semana 8, en la unidad 2, nos indica que tenemos que hablar sobre la NIA 600 a la 620. Bueno, acá hay tres NIAs, ¿no? La 600, 610 y 620. Y hasta aquí entra el examen, ¿no? Porque es la semana 8. Vamos a tratar de hacerlo todo hoy día. De lo contrario, vamos a empezar con la NIA 600 y si nos queda la NIA 610 y 620, la hacemos en el jueves, ¿no? Que tenemos ahí también 2 horas más, para dar oportunidad también a varios compañeros que quisieran participar en el tema de la dinámica motivadora participativa. Vamos a hablar sobre la NIA 600, para empezar. Bueno, como dijimos al comienzo de la de todo lo que era las NIAs, era un camino largo, ¿no? El tema de las NIAs. Era un camino bastante largo, que teníamos que... Hemos empezado con la NIA 200, ¿no? Pero vamos a tomarnos las cosas con tranquilidad, porque en realidad es bastante información. Y
Se abrió otro que no era. Pero bueno, en todo caso estamos en la NIA, en la NIA 600. Aquí está, ¿no? La NIA 600. La NIA 600 tiene que ver con el uso del trabajo del otro auditor. ¿Ya? A ver, ¿qué alcances tiene la NIA 600? El alcance de la NIA 600 y fecha de entrada en vigor: la auditoría de estados financieros de grupo, la auditoría de un componente de los estados financieros por parte de otro auditor. Dice, obligación legal de emitir una opinión sobre un componente. En este caso se utilizaría la opinión del otro auditor como evidencia de auditoría y la evaluación realizada sobre el trabajo realizado por él. Determinación de la adecuada evaluación de riesgos y la determinación de la estrategia de auditoría de grupo y el alcance sobre el trabajo de los otros auditores. ¿Ok? El objetivo de esta NIA 600 es determinar si es adecuado actuar como auditor principal del grupo de auditores, te dice la NIA. Definir los mecanismos de comunicación con el auditor del componente y determinar si la evidencia de auditoría es suficiente. Definiciones: componente, auditor del componente, auditor principal, importancia relativa del componente y auditoría de grupo. La NIA 600 dice, el propósito de esta NIA es establecer los lineamientos cuando un auditor que dictamina los estados financieros de una entidad usa el trabajo de otro auditor que ha intervenido en uno o más componentes incluidos en los estados financieros de la entidad. Aquí está la compañía y tenemos 4 unidades de negocios y a nosotros nos toca auditar una parte, ¿correcto? Y a las otras compañías les toca auditar las otras partes. Aceptación como auditor principal. La importancia relativa de la porción de los estados financieros que auditó el auditor principal, el grado de conocimiento del auditor principal respecto del negocio de los componentes. Y los procedimientos del auditor principal. Cuando se planea usar el trabajo del otro auditor, el auditor principal deberá considerar la competencia profesional de su colega en el contexto de la asignación específica. El auditor principal debería desempeñar procedimientos para obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría de que el trabajo del otro auditor es adecuado para sus fines en el contexto de la asignación específica. También se hace auditoría en el sector público y financiera, obviamente. Los principios básicos de esta NIA aplican a la auditoría de los estados financieros en el sector público. Sin embargo, guías suplementarios sobre consideraciones adicionales se requieren cuando se usa el trabajo de otros auditores en el sector público. Por ejemplo, el auditor principal en el sector público tiene que asegurar que cuando la legislación ha prescrito que se cumpla con un conjunto particular de normas, el otro auditor ha cumplido con ciertas normas. Respecto de las entidades del sector público, el comité del sector público ha suplementado los lineamientos comprendidos en esta NIA. Ok, bueno, un poco hablando del sector público, la perspectiva que tiene la NIA es que normalmente en el sector público llegan varios equipos de auditoría a una sola entidad, pero eso pasa cuando la auditoría es específica, o sea, para ciertos procesos de auditoría. Pero para la auditoría general de los estados financieros, esa auditoría anual, normalmente no pasa eso. ¿Por qué? Porque los auditores ganan un proceso de licitación y donde les toca a cierto, imaginemos, no sé, a ver, Laguna y Asociados, imaginemos, le tocó el Ministerio del Interior, ¿no es cierto? Entonces, Laguna y Asociados tiene que auditar el periodo 2020 y tiene que hacer la auditoría de todo el Ministerio del Interior, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, esta auditoría es bastante grande y normalmente la gana una empresa. No es que sean por partes, ¿no? Donde es por partes es cuando las auditorías son específicas para ciertos sectores. Por ejemplo, pues no sé, a ver, algún ministro quiera hacer una auditoría específica a los inventarios, por ejemplo, ¿no?
o quisiera hacer una auditoría específica a recursos humanos, ¿no? Y ahí tú como empresa auditora te contratan, ganas un proceso de licitación, pero para cierto partida nada más, ¿no? No para toda la auditoría general, que eso es anual, ¿no? O sea que ahí no, es tan cierto, sí, pero solamente para auditorías específicas, ¿ya? En el sector público. Y bueno, y aquí nos vamos a quedar porque es largo. Vamos a ver un videíto que tiene que ver con la NIA 600.
¿Qué pasa? Iba a entrar a clase. Ok, esa fue la NIA 600 y vamos a dar por terminada la NIA 600 porque nos toca la NIA 610 y 620, pero necesitamos que participe más gente porque en realidad hay muy poca participación el día de hoy y parece ser que hay personas que quieren participar. Ok, vamos a dar por terminada la grabación. El día de hoy hemos tenido la NIA 600, así como su video. Y muchas gracias por haber participado en esta